pongan su nombre en el chat, por favor. Vamos a empezar. Entonces, el día de hoy vamos a estar repasando los temas que hemos visto durante la unidad. Y el primer tema que vimos en esta unidad fueron los ingresos públicos del Estado. Entonces vimos que los ingresos en general son cantidades de dinero que recibe cualquier empresa por venta de productos y servicios. Y los ingresos públicos son la riqueza del Estado a través de los tributos. Vamos a ver. Yo lo tengo en la página... En la página 84 del libro, ustedes lo tienen ahí por la 100, creo yo, 90 y algo. Muy bien. Entonces, tenemos ahí que entonces los ingresos públicos son la riqueza del Estado a través de los tributos, a través de los impuestos que pagan los contribuyentes o las donaciones o las rentas, ¿verdad? Entre algunos de los ingresos públicos, dice, podemos mencionar el cobro de impuestos, la venta de bienes producidos por el Estado, la venta o alquiler de propiedades, los ingresos patrimoniales o monopolios, la venta de la lotería, venta de seguros y servicios, intereses y comisiones sobre préstamos, aquí la tenemos, la venta de agua potable, la venta de energía eléctrica, venta de licores, servicio de almacenaje, alumbrado público y derechos de muellaje o de peaje. Entonces, todos estos tributos van a formar parte de los ingresos del Estado, de los ingresos públicos del Estado, ¿sí? La clasificación de estos ingresos va a ser así, por el tiempo que se perciben, por su sector económico y por su sector de origen, ¿sí? Es distinta la clasificación de los ingresos que la clasificación de los impuestos y la clasificación de las rentas, ¿sí? Las rentas y los impuestos forman parte de los ingresos, ¿sí? No son lo mismo, se dividen, o los nombres en los que se dividen son parecidos, pero no son lo mismo, no son iguales. Entonces, los ingresos se dividen en el tiempo, en el sector económico y en el origen. En el tiempo son ordinarios y extraordinarios. Por su sector económico son de capital y de fuentes financieras, y por su sector de origen son importaciones, exportaciones e impuestos. Ahora, los que son de por tiempo y ordinarios, a ver, según nuestro libro, dice que son los que se obtienen de forma habitual, acostumbrada o en forma periódica. Se repiten en cada ejercicio fiscal y en un presupuesto son los que cubren los gastos ordinarios entre ingresos. Estos están en las tasas, en los ingresos, en los dividendos, en las rentas que el Estado percibe por sus bienes territoriales, etc. Entonces, los ingresos ordinarios son los tributos que pagamos todos los años. También el IVA, el ISR, los peajes que se pagan, todo eso es ordinario. Y los ingresos extraordinarios son los que provienen de acontecimientos especiales y se perciben solo cuando hay circunstancias imprevistas y que colocan al Estado frente a necesidades inesperadas que le obligan a erogaciones extraordinarias, por ejemplo, guerra, epidemias, catástrofes, déficit, etc. Entonces, por ejemplo, se está hablando en este momento que la SAT quiere cobrarle un impuesto a las ventas que se están haciendo por redes sociales y en línea. Eso entonces sería un impuesto extraordinario. ¿Por qué se está haciendo esto? Porque por la situación de la pandemia es una catástrofe, ¿verdad? Entonces necesitan ellos percibir más dinero
para cubrir ciertos gastos que se están dando. Obviamente sabemos que con las circunstancias de la corrupción también es difícil creer que es porque se le va a cobrar a los pequeñísimos contribuyentes y a los grandes contribuyentes pues podrían cobrarle otro tipo de impuestos bien y ellos los podrían pagar, pero no lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ir viendo también que ciertas leyes que estuvimos viendo en el Código Tributario se están incumpliendo, ¿sí? Porque no están dando una pauta para que todos tengan los mismos cobros. Pero bueno, eso sería un ejemplo de los ingresos extraordinarios. Por su sector económico tenemos que se dividen en capital y en fuentes financieras. Según nuestro libro, dice que el capital son los ingresos que se originan por la venta de bienes muebles e inmuebles, indemnización por pérdidas o daños a la propiedad, cobro de préstamos otorgados, etcétera. Entonces, si Guatemala presta dinero y se lo devuelven, eso es un ingreso económico a capital. Si tiene por ejemplo, el aeropuerto, se va a vender el aeropuerto, que es parte del Estado, entonces, o ya se vendió, mejor dicho, entonces eso fue un ingreso a capital. Si yo daño una estructura pública y la tengo que pagar y pagar también una multa, eso es un ingreso económico a capital. Y las fuentes financieras se originan por la disminución de activos financieros, por ejemplo, venta de bonos y acciones, recuperación de préstamos, así como el incremento de pasivos, por ejemplo, obtención de préstamos, incremento de cuentas por pagar, hipotecas. Por ejemplo, cuando el Estado vende o pide préstamos a las municipalidades, muchas municipalidades le prestan dinero al Estado. Entonces, eso es también un ingreso, pero a la vez es una deuda. Entonces, esa es una fuente financiera, por eso está en el sector económico. Y ahora, por su origen, tenemos las importaciones, exportaciones e impuestos. Sabemos muy bien que es una importación, la venta hacia el interior y la exportación es la venta hacia el exterior. Los impuestos son todos los tributos que las personas pagan. Su boleto de ornato, el 5% de las facturas o dependiendo de qué tipo de facturas den, el IVA, todos esos, el impuesto a las bebidas gaseosas, a las bebidas alcohólicas, todo ese tipo de impuestos va en este ingreso que es por el origen, ¿sí? Y ese es el primer tema que vimos. Ahora, el segundo tema que estuvimos viendo fue los ingresos públicos del Estado de Guatemala y la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado. Las características de estos ingresos, de la Ley de Ingresos. En la Ley de Ingresos encontramos la característica de la anualidad, que tiene vigencia por un año fiscal. O sea, año con año esta dinámica se vuelve a hacer. Todos los años se pagan impuestos, todos los años hay ingresos para el Estado. Entonces, equivale a un año calendario normal. Precisión. Es la exactitud y la puntualidad con que se efectúa la recaudación de impuestos, lo que no esté claramente establecida, la que no está claramente establecida en la ley. Entonces, la SAT pone las fechas en que usted puede ir a pagar. Entonces, normalmente la recaudación fiscal se da de enero a julio. Después de esa fecha, usted ya no, ya recae en mora y entonces si va a pagar sus impuestos después de esa fecha, le van a cobrar un poquito más por haberse pasado ese año. Normalmente así es, aunque no está establecido en la ley. Si usted
con un día después que vaya a pagarlo, usted ya no, usted va a pagar ese impuesto de más. Y si usted va un día antes, también, o sea, tiene que ser de enero a, a julio. Si no estoy mal, creo que es del 31 de enero o del 1 de enero al 31 de julio. Entonces, ya se va a acabar este año fiscal, ya se va a acabar y tienen que estar al tanto de todos sus impuestos. Bueno, algunos impuestos son así, otros impuestos son de cada 3 meses, otros impuestos son de cada mes, dependiendo del impuesto también. Pero la mayoría se pagan en los primeros 6 meses. Ahora, la previsibilidad. La recaudación se debe programar con anticipación para establecer las cantidades estimadas. Por ejemplo, ya en agosto dicen si los impuestos van a tener un aumento o pues no lo creo, ¿verdad? Que van a descender, no lo creo. Entonces ellos tienen que decirle a la población en general cuánto se va a cobrar o si van a hacer un nuevo impuesto, así como este que les estaba comentando de los cobros a los sitios web y todo esto que están vendiendo. Todo eso lo tienen que decir con tiempo, tienen que pasarlo al Congreso y ellos tienen que evaluarlo. Entonces, dependiendo de eso, entonces ya se nos cobran los nuevos impuestos o el aumento a los que ya están establecidos. Y la especialidad. La ley contiene diferentes secciones y formas en que se deben recaudar los impuestos durante un periodo. Entonces, tenemos que leer la ley de egresos e ingresos para saber en qué formas se recaudan los impuestos. Hay algunos, como les digo, que va de la mano de la precisión, dependiendo si son cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, cada 5 años, todas esas formas de recaudación las contiene la ley. Igual, si ya la SAT se ha digitalizado, entonces van diciendo ahí por qué medios virtuales también usted puede pagar sus impuestos. Ahora, tenemos el derecho privado y el derecho público dentro de la ley. Dice, por la razón del sujeto propietario se distingue dos clases de bienes, según la ley. Bienes particulares, como lo son oficinas, empresas industriales, comerciales y agrícolas. Y los bienes del Estado, que el Estado actúa como persona particular y de derecho público. Tenemos los monopolios justificados por el servicio de la nación equitativamente, o sea, todas las empresas privadas que trabajan para el Estado. Estos dos tipos de empresa, que es la empresa estatal y la empresa privada, están determinadas por la misma ley de ingresos y egresos de la nación, porque las empresas privadas tienen que pagar sus impuestos y las empresas públicas tienen que pagar ciertos impuestos que igual les van a regresar por medio de los servicios que prestan. Ahora, los ingresos de derecho privado son los originarios. Todos estos ingresos dice que son todos los recursos que el Estado percibe a través de sus propios bienes, de la mano con el derecho público, ¿verdad? Todo Estado cuenta con bienes que producen una fuente de ingresos, por ejemplo, propietario de fincas, accionista de bancos, empresas estatales. Estos ingresos se obtienen directamente sin que intervengan particulares y son de derecho privado porque están sujetos a las leyes de carácter privado que rigen a los particulares en sus actividades de producción que son similares a las del Estado. A los bienes propios del Estado se les conoce con el nombre de dominio del Estado. Los bienes privados se dividen en territoriales, comerciales e industriales. Entonces, es como que me voy a pagar a mí mismo por los servicios que voy a hacer. Entonces, hacen la recaudación de impuestos, se tiene ahí el dinero y ese dinero sirve para el servicio público.
pero yo soy el Estado, entonces me pago a mí mismo para brindarle los servicios públicos a las personas en general y a, a, a mi familia y a todos, porque para todos es eso, son esos ingresos, ¿verdad? Entonces, esto es el derecho privado y va de la mano también con el dominio del Estado. Entonces, eso, cuando se oigan eso del dominio del Estado, quiere decir esto. Los ingresos públicos se pagan al Estado, que al final de cuentas va a dar la vuelta y van a pertenecer siempre al Estado. Y cuando se le paga a empresas privadas, entonces se divide, ya no es dominio del Estado, sino son territoriales, comerciales e industriales, son ingresos o egresos de esta manera. Los bienes propios del Estado, dice, se les conoce como el nombre de dominio del Estado. Bueno, espero que vayan entendiendo. Y tenemos los ingresos derivados, se perciben a cambio de los servicios que presta a los particulares. Contribuciones especiales y tasas y contribuciones generales e impuestos. Dicen en nuestro libro, para atender a las necesidades colectivas existe la necesidad de un patrimonio del Estado que se encarga de la satisfacción del bien común. La tributación presta la mayor cantidad de recursos de la administración pública, ya que se prestan todos los servicios en forma directa o indirecta, que beneficia a la sociedad en general. Estos ingresos son los que se perciben por razón de carácter público por el poder soberano para satisfacer necesidades públicas. Entre estos están las tasas y los impuestos que la sociedad paga al Estado para que él mismo los devuelva en servicios que beneficien a la misma sociedad. Entonces, el ingreso originario es, tomo los impuestos y la recaudación que tengo y lo uso y me lo pago a mí mismo, que soy el Estado. Pero cuando yo lo trabajo y lo vuelvo obras públicas, también se denomina como ingreso derivado, porque voy a servir a la población, voy a suplir sus necesidades y también las mías. Entonces, tanto el ingreso originario como el derivado se va a obtener de las tasas y de los impuestos. Van todos de la mano, todos son uno mismo, pero se distinguen con ciertas características diferentes. Muy bien. Entonces, el dominio del Estado es ahí sí que el dominio que tiene sobre el dinero para pagarse y devolverlo siempre a las arcas. Y aparte está el ingreso derivado, donde yo lo uso, lo devuelvo a las arcas, pero también lo devuelvo en obras, en infraestructura, en programas de ayuda para la sociedad, para satisfacer sus necesidades. Bueno, ahora tenemos que en la ley orgánica encontramos la clasificación del presupuesto. Dentro de la ley vamos a encontrar que los ingresos dice que se calculan tomando en cuenta las cantidades retiradas durante los últimos 5 años fiscales o 5 años calendarios, ¿verdad? Entonces, cada 5 años, la SAT y el Ministerio de Finanzas van a hacer esta cuenta de cuánto se recaudó en rentas, en servicios públicos, en venta de artículos estancados o productos del Estado, en impuestos y contribuciones y en ingresos varios. Todas estas las pagamos año con año, pero cada 5 años el Estado va a sumar todo eso y a calcular cómo vamos subiendo en nuestro Producto Interno Bruto y en nuestra recaudación fiscal cada 5 años. ¿Sí? Entonces, la ley estipula que estas cinco tipos de ingresos son los que forman parte del ingreso del Estado en general. Las rentas, los servicios, la venta de artículos y productos, impuestos y contribuciones e ingresos varios. Muy bien.
Entonces, ¿vamos bien al respecto de eso? Los que hagan falta de poner su nombre en el chat lo ponen. Bueno, entonces los ingresos es a nivel estatal, todo junto. Aparte están, dentro de los ingresos tenemos las rentas y los impuestos, ¿sí? Y luego que de último estuvimos viendo los egresos, cómo me gasto yo ese dinero. ¿Ok? Muy bien, pongan sus camaritas, por favor. Y entonces, vamos a empezar a hacer los, ¿cómo se llaman estos? Los cuestionarios que tenemos en el libro, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, por favor, el cuestionario que tengamos ahí de ingresos. Yo tengo un cuestionario de 10 preguntas y un coso así de unir. Supongo que ustedes lo tienen también, espero yo que sí. Excelente. Bueno, tengo aquí en mi cuestionario, dice, explique a qué se le llama ingresos públicos. Entonces, según nuestro libro y según lo que vimos, dice que los ingresos públicos son la riqueza del Estado a través de los tributos. La riqueza del Estado a través de los... Ay, se me fue. Ahí está. A través de los tributos. La riqueza del Estado a través de los tributos. Pero mami. La riqueza del Estado. Ya me voy, adiós. Ya. Muy bien. Escriba. En la número 2 dice, escriba el nombre de 3 ingresos públicos e indique la forma en que el Estado lo percibe. Es lo que vimos. A ver, tenemos el cobro de impuestos. Se percibe a través de la SAT. La venta de bienes de empresas públicas se percibe a través del CACIF o la Cámara de ¿qué es esta? De Comercio. Y la Cámara de la Industria. ¿Se percibe a través? Del CACIF, de la Cámara de Comercio y de la Cámara de la Industria. Vamos a poner... Tenemos la venta o alquiler de propiedades. Se percibe a través del fondo de tierras. Y tenemos aquí los otros ejemplos, ¿va? Los ingresos patrimoniales y de monopolios igual se perciben a través del CACIF y de la Cámara de Comercio y de la Industria. La venta de lotería y de seguros y servicios a través de Lotería Santa Lucía, la municipalidad y hay ahora una nueva lotería que es la Lotería del Niño. La venta de agua y energía eléctrica se percibe a través de Empagua, de Energuate, de la empresa eléctrica y de todas las demás empresas municipales que venden la energía eléctrica. La venta de licores, servicios de almacenaje y alumbrado público. La venta de licores a través de las
de la licorera, esta, ¿cómo se llama la de la cervecería? La cervecería centroamericana es la cosa, ¿verdad? Hay otra que se llama Zapote y las internacionales. Servicios de almacenaje, tenemos los muelles, todas las portuarias, el alumbrado público a través también de Energuat y todas las empresas de energía eléctrica, los derechos de muellaje, igual las portuarias, los peajes, donde está la carretera Siva y la que va para Escuintla, que no sé cómo se llama. Todo esto, cada uno de los ingresos tiene su forma de percibirlo. ¿Quiénes son los que recaudan esos impuestos? Y al final de cuentas, pues siempre se van a ir a pagar a la SAT. La SAT siempre es, al final de todo esto, siempre está la SAT atrás y el Ministerio de Finanzas. Bueno, número 3. Por el sector de origen, los ingresos pueden ser ordinarios y extraordinarios. Explique cada uno y escriba ejemplos. Entonces, los ingresos ordinarios son los obtenidos de forma habitual y anual. Por ejemplo, entonces pongamos ahí el ISR, el IUCI y el IVA. ¿Sí? Y el IVA. Y los extraordinarios. Vamos a buscar unos ingresos extraordinarios en Guatemala. Muy bien. Vamos a ver si encontramos algún ejemplo. A ver, dice que pueden ser el pago de sentencias y los fondos rotativos. Esos serían ingresos extraordinarios. Cuando usted paga multas de sentencias, todo eso son los extraordinarios y los fondos rotativos. Muy bien, sigamos. Número 4. Por el sector económico, los ingresos se clasifican en corrientes, recursos de capital y fuentes financieras. Explique cada uno. Entonces, a ver, se clasifican en corrientes, recursos de capital. El sector productivo dice... Sector productivo se divide en capital y fuentes financieras. Los ingresos corrientes son los que proceden de ingresos tributarios y no tributarios.
Los recursos de capital son las ventas de bienes muebles e inmuebles. Y las fuentes financieras son la venta de activos financieros. ¿Ya? Número 5. ¿Cuál es la clasificación de los ingresos según la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado en el título 1? ¿Cuál es la clasificación de los ingresos? Entonces, en el artículo 1, de ahí está en nuestro libro, dice que se clasifican en clase, sección, grupo y denominación. Clase, sección, grupo y denominación. ¿Ya? Número 6. Explique el contenido del artículo 18 de la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado. Ahí en el libro tenemos también el artículo 18. Y dice que un proyecto, que los proyectos del Estado se deben presentar al Congreso de la República. Que los proyectos del presupuesto deben ser presentados al Congreso de la República. Esta es la última porque yo creo que ya se nos va a acabar el tiempo. Me mandan la foto de lo que hicieron al correo, por favor. Tienen de aquí a las... Tienen 5 minutos para enviarme. Bueno. Explique cuáles son los ingresos del derecho privado o ingresos originarios. Escriba ejemplos. ¿Cuáles son los ingresos del derecho privado o ingresos originarios? Ahí tenemos que son las rentas, que les puse aquí.